Hola, ¿qué tal? Tengan todos muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Esteban Chanto y hoy, 22 de marzo, estamos celebrando el Día Mundial del Agua. El agua es esencial para la supervivencia y bienestar del ser humano. Es un recurso vital para el medio ambiente y su gestión adecuada es esencial para mantener la salud y la biodiversidad de los ecosistemas. Y para ello nos acompaña la compañera Catalina Vargas Meneses. Ella es ingeniera civil y es coordinadora general de los laboratorios de investigación de agua y suelos en la UNED, con más de 10 años de experiencia en el trabajo de recurso hídrico y en el tema de saneamiento desde el año 2013. Pero antes de darle la palabra, quisiera saludar primero a toda nuestra audiencia que se encuentra en estos momentos conectada a través de nuestras redes sociales. Háganos llegar sus consultas por medio del chat. ¿Ok? Y aprovecho también para saludar a nuestros compañeros de los comités de bandera azul de la universidad que nos están siguiendo en esta transmisión. Pues bien, sin más demora, y a continuación, la charla sobre uso eficiente y consejos prácticos sobre el recurso del agua. Adelante, Catalina, le escuchamos. Muchísimas gracias, Esteban. Para mí es gratificante el poder participar hoy en esta celebración del Día Mundial del Agua, agradecerles por tomarme en cuenta. Y hoy vamos a dar un breve recuento de la importancia del agua y un uso eficiente dentro de nuestros hogares. Eh, para esto, vamos a iniciar con esta imagen. A mí me gusta iniciar con esta imagen en este tipo de actividades porque es muy demostrativa de cuánto nosotros interactuamos con el agua y de cuánto nosotros estamos teniendo algún tipo de uso del agua y a veces no nos percatamos o no tenemos esa noción o esa percepción de dónde es que viene el agua. Entonces, esa es la pregunta que vamos a tener para iniciar hoy. ¿De dónde es que viene el agua? Muchas veces nosotros pensamos pues que el agua viene de una fuente, de un manantial, o viene de un reservorio, llámese de un lago artificial o de un lago, una represa natural, de un pozo perforado, de un pozo artesanal, de alguna quebrada o de algún río. Pero hay personas que piensan que solamente el agua viene de la lluvia o viene directamente del grifo o de las botellitas que pueden comprar cuando van al supermercado, ¿verdad? Entonces tenemos todo tipo de personas que piensan que el agua viene de diferentes partes. Hoy es importante tener en cuenta que el agua que nos llega a nosotros acá en Costa Rica, en nuestros grifos, está administrada por una serie de acueductos y en su mayoría es un agua segura que podemos consumir. Esto nos lleva a nosotros a pensar o nos lleva en muchas veces ponernos a utilizarla de una forma no tan controlada y hacemos usos desmedidos de esta y no nos estamos dando cuenta que esto puede ser perjudicial para el medio ambiente. Entonces, teniendo en cuenta esto, manejar el término del ciclo del agua es muy importante dentro de nuestro conocimiento básico como seres humanos que vivimos en un planeta vivo y saber que el recurso hídrico y esta agua viene de una serie de acciones en el planeta que le permite que nos llegue hasta nuestros hogares. ¿Qué significa esto? Vamos a ver que nuestro país es un país que tiene muchísima riqueza hídrica, que nuestro país es un país que no necesariamente tiene esas necesidades de recurso hídrico que hay en otros países del mundo, que nosotros tenemos muchísimos meses, entre 8 meses al año, que llueve. Incluso tenemos excepciones y cosas extraordinarias que en meses en los que no deberían de llover, pues caen lluvias como nos pasó en este mes de marzo, al menos en el área
central del país y en eventos aislados hacia el sur y el Caribe, en los que se presentaron grandes lluvias y fuertes cantidades de agua cayendo en épocas que no son tan típicas, ¿verdad? Y además de ese ciclo del agua, tenemos que conocer el concepto del agua en nuestro hogar. Dentro de nuestro hogar, el agua cumple un ciclo también. Un ciclo en el que nosotros partimos de una disposición y una captación, como se mira en el punto uno. Luego se supone que pasa por algún tipo de potabilización, llámese que pasa por acueductos y alcantarillados o que alguna zona en el país le hace algún tipo de tratamiento. Y entonces eso luego se dispone en algún tipo de almacenamiento, ya sea en nuestros propios hogares o en un almacenamiento público, del que luego el agua se distribuye a los hogares y puede ser utilizada dentro de los hogares. Y después de ese uso de los hogares, pues nosotros disponemos el agua, lamentablemente no necesariamente a una planta de tratamiento, sino a un tanque séptico, y lo que hace es que se infiltra y posteriormente a eso, el agua retorna al medio. En un mundo ideal, nosotros tendríamos un drenaje, tendríamos un tratamiento, algún tipo de reuso de estas aguas y posteriormente un retorno al medio ambiente. Lamentablemente en Costa Rica nos andamos quedando como por ahí del punto 5 con algunas prácticas que se nos exigen para poder construir en el país, como es el que se pueda diseñar o el que se pueda tener un tanque séptico en nuestros hogares, y para aquellos que viven en condominios, en urbanizaciones un poquito más reguladas con la ley de condominato, entonces se les solicita un drenaje dentro del condominio y algún tipo de tratamiento para luego disponerlo. Pero todavía no llegamos a ese nivel en el que podemos reutilizar el agua y aprovechar aún más esas aguas este, de primera instancia que vamos captando. ¿Qué significa esto? Que nosotros a mayor demanda, mayor disposición de aguas. No tenemos un reuso tan eficiente, no tenemos una regulación, no que no exista, es importante decir, no que no tengamos regulación, sino que no tenemos la infraestructura suficiente, no tenemos la cultura suficiente y la economía suficiente para poder dar el paso 6, 7 y 8 del ciclo del agua que tenemos en nuestros hogares. Entonces, parte de eso es tener un menor consumo, un menor uso en la fuente, que nosotros somos esa fuente de consumo, para poder bajar el impacto que tenemos en la contaminación del agua, porque lamentablemente estas disponibilidades y captaciones que son en el punto uno se ven directamente afectadas por los usos que damos en el punto 5. No significa que yo voy a tener casi que sanas y salvas estas disponibilidades y captaciones, sino que yo las afecto, las afectamos eh, como comunidades, las afectamos em, como nuevos asentamientos humanos con usos para riego, perdónenme, para cultivos, con usos de industria. Entonces, todos estos usos que nosotros damos en el punto 5 afectan directamente la calidad del agua. Entonces, sí es importante que tengan claro el ciclo del agua y el agua en el hogar, ¿de acuerdo? Ok, partiendo de eso, tenemos que conocer algunos conceptos importantes y que debemos de manejar para tener esa sensibilización y poder tener esa conciencia de disminuir en la fuente, de utilizar el agua nada más requerida y no un desperdicio de ella. Y entonces el primero es el aprovechamiento del agua. En Costa Rica, la Dirección de Aguas maneja el concepto de aprovechamiento de agua como la utilización del agua de dominio público en diferentes usos a partir del otorgamiento de una concesión o una inscripción. ¿Qué significa esto? Que en Costa Rica toda el agua que tenemos en el país es agua de dominio público, pertenece al Estado. Si yo como usuario necesito hacer un uso de esas aguas, ya sea para industria o para hogar o para lo que fuera necesario, y yo tengo que hacer una toma de un río o de una captación
en mi propiedad, en una montañita, o porque quiero hacer un pozo o demás, de verdad, pueden ser infinidades de justificaciones de ese uso que yo necesito. Yo debo de hacer un proceso de concesión y de inscripción de ese uso, que significa que a mí me van a decir cuánto yo puedo consumir dependiendo de todos los usos que hay alrededor y a partir de eso cuánto yo debo de pagar por esa concesión. Entonces, teniendo claro eso, otro concepto importante es el agua poblacional. Es el que se refiere al abastecimiento del agua por medio de un sistema de acueductos. Entonces, en nuestro país tenemos diferentes prestadores del servicio de abastecimiento. El AIA es el ente rector y es el que abastece principalmente el gran área metropolitana. No así, tiene algunos otros acueductos en diferentes partes del país en el que también lleva agua a las comunidades. Además de acueductos y alcantarillados, tenemos las asadas. Las asadas son asociaciones rurales que prestan el servicio de abastecimiento y de depuración de aguas residuales. ¿Qué significa esto? Que ellos, además de dar el servicio de agua, deberían de tener sistemas para poder recolectar las aguas residuales, darles algún tipo de tratamiento y disponerlo. Lamentablemente, tenemos faltas de infraestructura por diversas situaciones en nuestro país que no les permite necesariamente hacer esa segunda parte de saneamiento, pero sí tenemos un gran porcentaje de abastecimiento en nuestro país con una gran calidad que permite que en el 99% del territorio costarricense podamos tener agua apta para consumo. Eso es muy importante y es realmente prestigioso saber que casi que en cualquier parte de nuestro país podemos tener agua en nuestros hogares. Luego de esto está el concepto de consumo doméstico. Este consumo doméstico es el agua que se destina a satisfacer las necesidades del consumo humano de un núcleo unifamiliar. Este concepto es muy importante porque la mayoría de las concesiones y de las fuentes de abastecimiento en nuestro país están destinadas a consumo doméstico. No así, Costa Rica se caracteriza por tener un gran desarrollo industrial y grandes maquilas y grandes empresas vienen y se instalan acá por lo económico de los servicios. Entonces, teniendo claro que nosotros tenemos el consumo doméstico, existen otros tipos de consumo como el industrial en el que el uso del agua se hace para algún tipo de proceso. Esto significa que el costo por el servicio de abastecimiento tiene un precio diferenciado. ¿De acuerdo? Posiblemente en comparación con otros países son costos realmente bajos, ¿verdad? Es realmente bajo el dinero que se paga por esto, pero y más rentable para las empresas, pero no necesariamente es lo suficiente para poder tener la infraestructura idónea para estos servicios de abastecimiento. Otro concepto importante que debemos de manejar es el concepto de dotación. Este es muy importante porque va directamente relacionado a la cantidad de agua que se asigna para cada uso y que representa el uso de agua que cada persona o que cada actividad puede hacer consumo. Entonces, ahorita más adelante les voy a dar unos ejemplos de dotaciones y cómo manejarlas y cómo más o menos entenderlas, porque por persona hay dotaciones que se relacionan a las actividades que usualmente hacemos y cotidianamente hacemos en nuestros hogares. Y por último, un concepto importante es el del uso, que es la finalidad del aprovechamiento del agua. Este es muy importante que cuando se hagan solicitudes de aprovechamiento, cuando se hagan solicitudes de estudios para vivienda o para negocios, se ponga muy claro cuál es el uso, porque dependiendo de este uso, en algunas partes del país no se tiene
posibilidades de dar alguna dotación, de dar algún servicio, de tener un medidor y que me pongan una paja de agua. No porque no se quiera, sino porque las fuentes de agua en ese sector no producen la cantidad suficiente de agua que se requiere para esos usos. Entonces, todo esto es muy importante, todo esto es un universo de posibilidades. Hoy vamos a aprender apenas estos 5 para que ustedes los manejen un poquito más a lo largo de la charla, pero no deberían dejarlo ahí, podrían leerse un poquito más de esto en el Manual Técnico de Dotaciones de Agua del MINAE, que lo dejo aquí como fuente, y en el que se detallan estos conceptos y muchos otros más que es importante que la población costarricense maneje, porque el desconocimiento de estos conceptos lleva a que se hagan algunos usos inadecuados o algunas actividades inadecuadas con el recurso hídrico. Muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es hablar un poquito del agua dentro del hogar. Entonces, dentro del hogar en Costa Rica se manejan dotaciones dependiendo de las áreas en las que las personas se encuentren. Y tenemos sectorizado de esta forma. Tenemos para población, tenemos zonas rurales con 200 litros por día por persona. Yo les puse acá una imagen de estos recipientes azules que muchos conocemos, muchos los hemos tenido cerca y los hemos visto en proporción a nosotros. Y entonces 200 litros por persona por día en un área rural significa que una persona necesita aproximadamente un recipiente de estos grandes para poder suplir todas sus necesidades, llámese cocinar, ir al baño, ducharse, lavarse las manos y hacer cualquier otra actividad que esa persona necesite en su hogar. Por otra parte, en la zona urbana, llámese San José Centro, Cartago Centro, los centros poblacionales de cada una de nuestras provincias, se tiene una dotación alrededor de 250 litros por persona por día. Eso quiere decir que es un recipiente de estos grandes y la mitad de este pequeño. Eso es una cantidad muy grande de agua por persona por día, pero sepan lo que para las áreas turísticas, todas las zonas turísticas y costeras, que irónicamente es donde hay menos fuentes de abastecimiento por manantiales o digamos, por usualmente lo que tenemos es un manantial en la montaña y que lleva el agua hasta las casas, ahí casi que no tenemos porque son zonas muy llanas, porque están muy cerca del mar, porque casi no hay montañas cercas y demás. La dotación es alrededor de 300 litros por día por persona, porque esto significa que tenemos más calor, que hay más turistas, que se bañan más veces, que toman 2 o 3 baños al día, ¿verdad? Infinidad cantidad de cosas que pueden suceder en estas zonas y entonces es 300 litros por persona por día. Sería alrededor de un recipiente de estos y uno de los medianos. Entonces es muchísima agua al día por persona. Entonces, si lo proporcionamos, ¿verdad? Y lo vemos con recipientes normales, ¿verdad? En una casa de 4 personas, en un área, digamos que relativamente urbana, una, una persona lo que va a ingerir, ¿verdad? O lo que va a necesitar son alrededor de 10 botellas de al litro. Muchos conocemos este tipo de botellas que han sido muy populares y todo el mundo las anda, por eso las pongo de referencia. Se ocuparían 10 botellas de esta para una persona en una zona urbana, para que esta persona pueda suplir sus necesidades en un día. O si lo vemos por 4 personas, para un uso doméstico de 0,01 litros por segundo por día y lo traducimos. Y entonces, ¿qué quiere decir 0,01 litros por segundo por día? Es alrededor de 864 litros por día, que es casi un metro cúbico de agua al día. Es muchísima agua al día. Y ustedes me dirán, ¿cuánto es un metro cúbico de agua al día? Un metro cúbico, si ustedes se van a sus hogares y se van a un cuarto
típico de una casa es alrededor, los cuartos típicos de una casa tienen entre 2,50 por 2,50 por 2,50 por 2 metros de alto, y pongámosle que usted se para en la mitad del cuarto, y tiene la otra mitad y a la mitad del techo. Eso es 1 metro cúbico de agua al día. Y entonces llenar eso de agua es un montón de agua al día. Y alrededor, el promedio del consumo costarricense anda por ahí. Entonces, en una zona urbana se ocupan 66 galones de estos de juguito de leche para una persona un día, para suplir todas sus necesidades, que lavó, que lavó el carro, que fue al baño, ¿verdad? Son muchísimas cosas, son muchísimas actividades que nosotros hacemos y todas están directamente relacionadas al agua. Entonces, es importante que ustedes proporcionen cuánta agua están utilizando por día, ¿verdad? Y lamentablemente, irónicamente, estos costos de agua para muchos de los hogares andan en un promedio entre los 5,000 colones y los 15,000 colones de facturación. Es realmente poquito, digamos que en las zonas donde la IA facture. Y así va a ir variando y oscilando dependiendo de quién es el que dé el servicio de abastecimiento de agua. Entonces, sí es importante que se llamen a la reflexión y revisen cuántos metros cúbicos de agua al mes, porque las facturaciones nuestras son por mes, estamos teniendo. Y hagamos esta proporción y tratemos de bajar 1, 2 o 10 de estos galones al mes para tratar de impactar. Tal vez no vamos a impactar tanto nuestro bolsillo porque los servicios en Costa Rica son relativamente económicos, sino lo que vamos a impactar directamente es cuánto yo le estoy quitando al recurso natural, ¿verdad? Y cuánto estoy usándolo yo. Si yo comienzo a necesitar menos, extraigo menos, ¿verdad? Esa es la primera, digamos que objetivo que vamos a tener. Menos necesito, menos extraigo, ¿verdad? Ese es cómo yo puedo impactar y cómo yo puedo ayudar en la naturaleza. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿cuál es el mayor consumo de agua que puedo tener en mi hogar? Pues el principal son las fugas. La gente no detecta sus fugas oportunamente y entonces hay muchísimo desperdicio de agua o dejan una fuguita de un goteo de un tubo o de una tubería que chorrea o de un inodoro que bota constantemente agua en su tanque, ¿verdad? Esas fugas son unas fugas bien lapidarias para nuestra economía porque es un montón de agua al día lo que se pierde en estas fugas, además de otros servicios que nosotros utilizamos. Las lavadoras son uno de los que más consumen agua dentro del hogar porque las cargas que hace, eh, si la lavadora es automática, hace cargas pues muy grandes de agua y hace 2 o 3 para lavar y enjuagar. Entonces, sí es importante que ustedes tomen en cuenta que cuando se hagan cargas de lavadora, sean la menor cantidad de cargas, pero con la mayor cantidad de ropa a lavar, ¿verdad? No que hagan un montón de carguitas con mucha agua y que se desperdicie muchísima agua. Y proporcionar correctamente la cantidad de ropa con la cantidad de agua que se está utilizando. Otro consumo que es altísimo en los hogares es el lavado de los automóviles. El lavado de los automóviles muchas veces se hace a manguera abierta, muchas veces no se tiene el dispensador de manguera y entonces lo que se hace es que se abre la manguera y se va teniendo ahí abierta durante el tiempo que se dé el enjabonado y el enjuagado. Entonces sí es muy importante tener artículos, ¿verdad?, que me permitan dispensar el agua y no que el agua se desperdicie. Entonces, sí es muy importante también tener la conciencia de que los vehículos no hay que lavarlos todos los días, ¿verdad? Sí, pueden haber otras opciones para que el vehículo se mantenga pues limpio sin tener que lavarlo pues cada 2 días o por lo menos una vez a la semana, ¿verdad? Es importante la diferencia entre ducharse y bañarse. Muchas veces cuando tomamos un baño,
y tomamos un baño, me refiero a tomamos un baño en una tina como esta, que está en la imagencita, se llena toda la tina y lo que paso en la tina son 10 minutos, 15 minutos mientras el agua se enfría y de una vez salgo. Si no tengo una, digamos, una tina en la que se mantenga el agua caliente. Entonces, muchas personas creen que llenar este tipo de bañeras y bañar a sus bebés ahí y luego botar el agua es un desperdicio. Eso es un gran desperdicio que puede llegar a inclusive a más de 50 litros. El ejemplo acá que tenemos es de una ducha de 5 minutos que son alrededor de 50 litros. ¿Qué significa esto? Que yo me meto durante 5 minutos a tubo abierto mientras me pongo el champú, mientras me pongo el jabón, mientras me lo quito, mientras me restriego. Son 5 minutos el tubo abierto mientras hago todo esto y pierdo 50 litros. Cuando hacemos la prueba y nos tenemos que bañar con una palangana, ¿verdad? Que se va el agua y posiblemente tengamos un recipiente no tan grande, con ese mismo recipiente hacemos la misma ducha, quedamos igual de limpios y demoramos menos de 5 minutos tal vez bañándonos y no desperdiciamos 50 litros de agua. Otra de las cosas que sucede es a la hora de lavarnos los dientes o a la hora de lavarnos las manos. Usualmente se hace a tubo abierto. Entonces, mientras se agarra el jabón, y me estoy enjabonando las manos, estoy perdiendo el jabón, posiblemente no me estoy desinfectando correctamente las manos y tengo el tubo abierto. La llave puede perder hasta 30 litros en ese tiempo en el que me estoy lavando las manos, al igual que con los dientes. Mientras me estoy cepillando los dientes, usualmente las personas que no tienen este cuidado pierden alrededor de 30 litros por estarse lavando los dientes con el tubo abierto, ¿verdad? Entonces deberíamos de pues cerrar el tubo para lavarnos las manos. Usualmente para la cocina, digamos que entre cocinar alimentos y lavar alimentos podemos tener 8 litros, pero si le sumamos el hecho de que lavamos platos y estos platos o las ollas las lavamos con el tubo abierto, podemos igual perder la misma cantidad de agua que perdemos a la hora en la que nos bañamos. Y 50 litros es un volumen no despreciable, es un volumen muy grande de agua con el que posiblemente si me cortaran el agua puedo pasar todo el día si lo distribuyo correctamente en los lugares en los que lo necesito. Entonces sí es importante que ustedes tomen en cuenta cuántas duchas toman, ¿verdad? Posiblemente en los lugares donde más calor haga, hay personas que se duchan hasta 3 o 4 veces, cuando se lavan las manos, cuántas veces nos lavamos las manos y cuántas veces lo hacemos a tubo abierto, ¿verdad? Sabiendo que perdemos ese jabón y no se va a hacer la descontaminación correctamente, al igual que con los platos, ¿verdad? Si lo hacemos a tubo abierto, pues el jabón durante el tiempo de restregar desperdiciamos jabón porque el jabón se lava, ¿verdad? Se pierde, no hace el trabajo correcto y gastamos muchísima agua en esto. Entonces, importante hacer esta reflexión, que ustedes en sus hogares reflexionen cuánta agua están usando, cuántas veces lo hacen, cuántas veces lavan. Hay señoras que lavan todos los días sin necesidad de tener que hacerlo simple y sencillamente por una cuestión de molestia de tener ropa sucia. Sin embargo, esa cantidad de veces que se prenden las lavadoras y que se usan las lavadoras y son lavadoras todavía automáticas, todavía peor, porque ellas hacen las cargas y no discriminan por volumen, porque ellos depende, a menos de que sean muy de estas que ahora son muy automatizadas, que son un poquito más inteligentes, las que usualmente tenemos en nuestros hogares, ellas no discriminan y si le ponemos mediano y tal vez es pequeño, la cantidad de agua que vamos a perder va a ser pues bastante. Entonces, partiendo de esto, hay algunos pequeños cambios que podemos hacer. Podemos dejar de perder tanta agua, ¿verdad? En actividades como la siguiente. Aquí en el diagrama yo les pongo cerrar la llave al cepillar los dientes. Ahorramos alrededor de 12 litros. Al reparar las fugas podemos ahorrar alrededor de 30 litros porque dependiendo de la fuga, pues va a ser más la cantidad de agua por día que vayamos a ahorrar. Em, el reutilizar las aguas jabonosas, más adelante lo vamos a ver, en regar las plantas puede ayudarnos a disminuir ese consumo de agua que podemos tener en nuestros jardines.
tomar duchas cortas nos hace evitar el perder más de 100 litros por día, porque imagínense que seamos 4 o 5 personas tomando duchas largas, la cantidad de agua que podemos perder. Y la otra, que es muy importante, más para épocas de verano, el no instalar piscinas portátiles. Y si ya tenemos la necesidad de hacerlo, utilizar esa agua luego en otra cosa. No nomás vaciarla y dejarla que corra, sino ya después de que se usa esa piscina portátil, podríamos regar jardines, lavar los vehículos, utilizar el agua tal vez para, no sé, lavar herramientas, dejarla por ahí almacenada para algunos otros días de riego en el jardín, o si tenemos algún vecino, podríamos utilizarla con este vecino si no tenemos jardín, ¿verdad? Pero la idea es no botarla de una al alcantarillado. Esa no es la idea de estas piscinas portátiles. Y sobre todo en el caso de las duchas, ¿verdad? Hay personas que, para las que tenemos cabello muy largo, que tomamos a veces unas duchas largas, evitar que las duchas sean a tubo abierto, ¿verdad? Evitar que sean más de 5 minutos abierto completamente la ducha, porque alrededor de 50 litros es lo que perdemos en ese tiempo. Entonces, tomar duchas cortas es lo mejor, ¿verdad? Y a tubo cerrado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo me mojo, me enjabono, utilizo lo que tenga que utilizar en la cabeza o en el cuerpo, después abro y me limpio, ¿verdad? No dejo el tubo abierto siempre. Entonces, ¿qué buenas prácticas podemos tener? Ay, estas buenas prácticas aplican no solamente para nuestros hogares, sino también para nuestras instituciones, porque resulta que en nuestros sitios de trabajo tal vez pensemos, de esto no lo pago yo o esto, ¿verdad? Tal vez no sentimos el peso de pagar una factura, pero también estamos generando un impacto. Entonces, estas buenas prácticas con el agua nos pueden ayudar a tener un mejor desempeño, ser un poquito más conscientes con el uso eficiente del agua. Entonces, lo primero es cerrar la llave. A lavarnos los dientes, a lavarnos la cabeza, al afeitarse, a lavar los platos, cuando se lavan las manos. Esto evita al 100 desperdiciar agua, ¿verdad? Lastimosamente, y yo no soy muy partidaria de estas llaves automáticas en las que se estripa o se presiona con, que tiene, digamos que tiene un tiempo en el que ella se cierra. Estas llaves desperdician muchísima agua porque resulta que se estripa una vez y entonces usted se moja las manos y se enjabona, pero tarda alrededor de 30 segundos en cerrarse. Son 30 segundos en el que el agua se desperdicia y hay que volver a ponchar la llave para que vuelva a salir más agua para poder lavarme las manos. Entonces, sí se desperdicia muchísimo. Es mejor tener la conciencia de una llave en el que yo abro y cierro, porque al abrir y cerrar yo estoy tomando conciencia de que yo soy la que está haciendo ese uso del agua. Entonces, sí es muy importante esto. Otro consejo que podríamos utilizar es recoger el agua de la ducha en la mayor cantidad que se pueda y reutilizarla para riegos. Es importante saber o reutilizarla incluso para lavar el carro. Muchas veces, para los que no nos gusta el agua fría, muchas veces tardamos muchísimo tiempo en tener la llave abierta hasta que tome una temperatura suficiente para poder sentir agradable el bañarme. Entonces, esta agua que cae, podríamos recolectarla y podríamos reutilizarla. Es muy importante saber que las aguas de este tipo, que son las aguas con jabón, las aguas con este tipo de químicos, no son perjudiciales para las plantas. Lo único que tienen son nitritos y nitratos, que usualmente son parte de fertilizantes, ¿verdad? Y entonces podemos reutilizarlos sin ningún problema para el riego. Entonces, podríamos pensar en recolectar para las personas que le gustan las planticas y para las personas que tengan, pues, jardines, tomar esa agua y, pues, luego durante el día poder regar
con esta agua y no desperdiciarla como tal, porque si ustedes ponen un recipiente debajo de la ducha, se darán cuenta que pueden llenar sin ningún problema unos 5 litros de agua, mientras ustedes esperan a que se caliente pues esta para bañarse. La otra es evitar, sí o sí, que todos los grifos goteen. Es indispensable el estar pendiente de esto. Muchísimas veces pasa que por las presiones o las diferencias de presiones en las tuberías se generen este tipo de goteos. Entonces, es muy fácil, ustedes pueden desarmar su llavecita, pueden llevarse los empaques y los zulecitos a la ferretería y comprar unos nuevos. Hay horrines de eh, plásticos, ¿verdad? Que son como unos sellitos que uno va a la ferretería y los puede conseguir y los puede sustituir. Con solo cambiar eso en las tuberías, ya se está haciendo un gran aporte en la pérdida del agua. O incluso en las que son de rosca, ¿verdad? Podríamos comprar teflón, ponerle teflón y roscarlas para evitar que exista ese goteo constante, porque de gota en gota se va haciendo una gran pérdida, pues, de agua que a la larga nos va a pasar la factura posteriormente. Importante, ducharse en lugar de bañarse. Bañarse implica, ¿verdad?, generar una gran cantidad de agua en una bañera para yo luego en 10 o 15 minutos lo más, la bote y la desperdicie. Pues si ya voy a tomar un baño y voy a llenar mi bañera y voy a meterme en ella, pues luego pensar en reutilizar esa agua en algo más para no desperdiciarla por completo. ¿De acuerdo? Em, en el caso del riego en los jardines, se recomienda siempre por las mañanas o las noches para que el agua no se evapore, porque resulta que las personas lo hacen tal vez en horas en las que la radiación está bastante fuerte y esta se pierde, no surte tanto efecto y entonces las personas dan más cantidad de agua a sus plantitas y esa mayor cantidad de agua genera un gran uso, un gran consumo y entonces eh, posterior no estamos ayudando a la naturaleza, sino que estamos desperdiciando agua y las plantas se ven estresadas al no regarse en horas adecuadas, ¿verdad? Porque las tendemos a maltratar y secar. Entonces, pensar en hacerlo durante la mañana o durante la noche para que la evaporación del agua no se dé tan prematuramente. Luego, utilizar la lavadora y en el caso de las personas que tengan lavavajilla, que más común se está haciendo el uso de este tipo de electrodomésticos en las cocinas de los costarricenses, hacerlo en el modo económico y hacerlo a capacidad llena. ¿Qué significa esto? Que yo voy a utilizar menos veces el lavavajillas o la lavadora porque la voy a usar en una capacidad mayor. Entonces, posiblemente pase de tener 4 o 5 tandas a tener 3 o 2, tal vez, dependiendo de la separación que se haga. Entonces, este uso eficiente me va a permitir a mí poder ahorrar en mi hogar y no tener tanto gasto de agua en el uso de la lavadora y el lavavajillas. Estas dos imágenes que yo les presento acá en esta diapositiva son ejemplos de reusos que se pueden hacer de las aguas jabonosas. En el caso digamos que de los inodoros, podríamos utilizar el agua de los lavamanos, o el agua de las duchas para los inodoros. Esto no significa que sea más económico el hacer este tipo de inversiones, ¿verdad? Tenemos que tener claros que la inversión al inicio posiblemente es una inversión mayor que la de un dispositivo convencional, pero a largo plazo eso me va a generar a mí una retribución económica porque no voy a tener un doble consumo, sino lo que voy a hacer es un consumo oportuno de un agua residual, que es un agua residual que pues no va a tener mayor daño en mis sistemas porque es un agua jabonosa que voy a utilizar para el agua de las excretas, que es la que siempre tenemos. Y esta otra más abajo es una
pues pilita que tenemos nosotros en el laboratorio en el que yo trabajo. Nosotros trabajamos en el Laboratorio de Investigación de Aguas y Suelos en la sede de San Marcos. Nosotros no teníamos comedor y entonces habilitamos una pila para nuestros trastitos del almuerzo. Nosotros lavamos acá y en esta pichinga de 20 litros, nosotros recolectamos el agua por día. Cuando acabamos el día y salimos, nosotros lo que hacemos es que desacoplamos el tubito y nos llevamos la pichinguita y con ella regamos los arbolitos o la huerta que tenemos y reutilizamos esta agua. Entonces, por ahí nos ahorramos en 1 o 2 arbolitos, dependiendo de lo que vamos produciendo por día. Usualmente, digamos que en una ocupación más o menos, digamos que llena, la pichinga no se nos llena, llegamos como a 15 litros, tal vez un poquito menos de agua utilizada, dependiendo de la cantidad, digamos que de actividades que hagamos. Si los compañeros, digamos que se lavan sus manos más ahí, es posible que se nos llene un poquito más, pero lo que hemos aprendido a hacer es hacerlo no a tubo lleno, ¿verdad? No abrimos toda la llave para lavar los trastos, sino que lo que hacemos es lo abrimos a media llave, mojamos, cerramos, restregamos y volvemos a abrir. Este uso que hacemos allá es un uso muy eficiente, muy consciente, porque si no tenemos el suficiente cuidado, se nos llena la pichinga y tenemos un derrame de agua jabonosa por todo lado. Entonces, cada vez que lo utilizamos, tenemos la conciencia de que tenemos un espacio limitado para el agua residual. Entonces, cada compañero que lo hace con esa conciencia y estamos haciendo una dinámica bastante interesante dentro del laboratorio para aprender a lavar los trastos sin necesidad de abrir la llave completa, sin necesidad de gastar tanta agua y de lo que tenemos de tenerla, nunca hemos pasado de los 15 litros, nunca. Tal vez en 2 días podemos llenar por completo la pichinga, pero hasta el momento el uso es muy consciente y entonces al saber que no tenemos tanto espacio, podemos saber que estamos teniendo apenas una cantidad muy limitada de aguas jabonosas por parte de esta pilita que podemos contabilizar. Ahí se los dejo por si quieren luego conocer más al respecto. Otras buenas prácticas que podemos implementar es colocar aireadores o reguladores en los grifos. Esto lo que permite es tener la misma sensación de presión, pero con menos cantidad de agua. Entonces, posiblemente yo abra al 100 mi llave, pero me esté saliendo menos cantidad de agua, porque lo que hacen este tipo de dispositivos es meterle aire al agua y yo utilizo menos agua, pero no pierdo la sensación de presión y no pierdo la sensación de cantidad de agua que estoy utilizando, porque muchas personas lo que me dicen es que a mí me gusta lavar y sentir la presión porque eso es lo que me ayuda a limpiar. No necesariamente eso. Hay que saber que limpiar con el agua es posterior a un uso de un producto por contacto. ¿Qué significa esto? Que yo voy a usar un jabón que por contacto, ¿verdad? A la hora de yo restregar, va a generar la limpieza y yo posterior lo que hago es con otro tipo de movimiento de contacto, lo que hago es que con el agua me ayuda a quitar ese producto. Entonces, sí es importante que sepan que los productos no son mágicos y que apenas tocan ya limpiaron, sino que necesitan un tiempo de contacto para hacer la remoción de los contaminantes. Entonces, el que yo tenga aireadores y una menos cantidad de agua o una menos presión no significa que no se me vaya a limpiar, significa que yo debo de tener más conciencia de lavar o de tener más contacto en las cosas que yo quiero limpiar. Ok, otra cosa es la instalación de inodoros con doble pulsador, ¿verdad? Y educar a las personas de cuál pulsador se toca, que en qué momento toco yo para únicamente la orina y cuál debo de tocar para las heces, ¿verdad? Porque poner un inodoro de doble
botón y que no sepan cuál es para cuál, es lo mismo que no poner nada. Entonces, también tenemos que educar a las personas de cómo utilizar correctamente el dispositivo. Algo súper, súper importante y que es una muy buena práctica y que algunas personas lo debaten mucho, es no utilizar los inodoros como basureros. ¿Qué significa esto? Vean, en el área de la ingeniería, cuando nosotros nos toca trabajar el tema de las aguas residuales, nosotros encontramos una cantidad ínfima de cosas que pueden echar por el inodoro. El inodoro nada más debería de recibir orina y heces, nada más. Nada de papel, nada de toallas sanitarias, nada de pañales, nada de lápices, nada de nada, nada. ¿Por qué? Porque resulta que esto eh, lo que hace es que necesitemos más agua para arrastrarlo. Muchas veces, además de hacerlas, de ir al baño y hacer del 2, ¿verdad? Tenerlo ahí. Hay personas que utilizan papel como si no hubiera un mañana y entonces para poder deshacerse de eso tienen que tirar 2 o 3 veces del inodoro para que eso se vaya, dependiendo de lo que hayan hecho, de lo que hayan echado. Y a veces hay papeles que son muy gruesos y los utilizan, pues mal, porque agarran muchísima cantidad y entonces eso también dificulta. ¿Qué problema genera esto? Esto genera problemas de atascos en las tuberías y entonces tienen que estar echando que potasa o que desatorador o cosas de este tipo que también lastima los sistemas de depuración, que ahorita vamos a entrar a la parte de saneamiento donde vemos la depuración y entonces es sumamente complicado el poder darle un buen uso a eso. Entonces sí es importante el evitar echar papeles. Yo sé que hay muchos lugares en los que se dice, bueno, aquí nosotros no tenemos tanque séptico, pero tenemos planta de tratamiento. Y no importa que todo se vaya por el inodoro, porque todo va para la planta de tratamiento. Resulta que esos son grandes costos operativos en las plantas de tratamiento porque se tienen que tener dispositivos adecuados para el manejo del papel, para el manejo de cualquier cosa que no sea heces y orina que vaya a llegar a la planta de tratamiento. Entonces, sí es muy importante, este, que no echemos nada que no sean heces y orina al inodoro, ¿de acuerdo? Porque eso va a causar muchísimos más problemas. Ya creo que por último, en esta parte de las buenas prácticas, lo que tenemos que hacer es que en la adquisición de productos electrónicos o de cualquier equipo electrónico que necesite de agua, es importante que ustedes se fijen en las etiquetas y que estos sean de consumo eficiente de agua. ¿Qué significa esto? Que cuando yo veo la etiqueta voy a ver un símbolo parecido a esta A++ o una etiqueta con una escalera de colores desde rojo hasta verde y entre más verde esté la posición del equipo o el electrodoméstico, menos consumo de agua va a tener. Entonces, si tenemos la oportunidad de comprar algo nuevo que sea ya eficiente, tanto para la energía como para el consumo. ¿Esto por qué se los recomiendo? Porque posiblemente sea más barato un electrodoméstico que no sea de bajo consumo. Usualmente son más baratos, digamos, de compra de inicio, pero a la larga esto nos va a generar una gran cantidad de facturación y un gran consumo de agua que no vamos a estar ayudando ni al ambiente ni a nadie, porque necesita muchísima agua para operar y funcionar correctamente. Entonces es importante que si ya podemos, si tenemos la posibilidad de hacerlo, que lo hagamos con una conciencia eh, de que sea eficiente tanto de forma energética como de consumo de agua. Entonces, ya para ir cerrando esta parte del uso del agua, entre menos consumo de agua tengamos, menor cantidad de aguas residuales es la que vamos a producir. Y entre menos consumo de agua tenemos, más ríos limpios y menos aguas sucias vamos a tener. Entonces, esto es una reflexión que tenemos que tener pendiente. Los ríos tienen la capacidad de autodepurarse y autolimpiarse.
Lo que pasa es que, digamos que hay algunos en el área metropolitana y en algunas áreas ya que van incrementando sus poblaciones, que esta capacidad de autodepurarse la han ido perdiendo porque es demasiada la contaminación que llega a ellos. Entonces sí es importante que se tenga claro que esto podemos evitarlo o podemos ayudar, podemos poner un granito de arena desde nuestra, ¿verdad? Desde nuestros hogares. Ahorita vamos a iniciar con la parte del saneamiento y vamos a ver, quiero que dibujen en sus cerebros una línea en la que dicen, bueno, yo uso el agua y luego, ¿qué pasa con esa agua? ¿A dónde va esa agua? Es un saneamiento que yo debo de tener en mi hogar. Entonces, la línea parte de un consumo y ahora vamos hacia un saneamiento. Para este saneamiento tenemos que conocer que hay muchos tipos de aguas residuales que podemos generar incluso desde nuestros hogares. Acá en Costa Rica, nuestra legislación no llama aguas grises a las aguas de jabón, que las aguas grises son las que popularmente conocemos, como todas aquellas aguas que salen de la ducha, del lavamanos, de la cocina y demás, son aguas jabonosas, no aguas grises según nuestra legislación, pero en el popular, en el cotidiano, lo llamaremos aguas grises. Por otro lado están las aguas negras, son todas aquellas aguas que contienen materia fecal y tienen heces de animales o humanos. Entonces, todas las aguas negras son las que tienen materia fecal. Y hay un montón de aguas especiales en las que pueden estar las aguas de tipo agrario, las aguas de tipo industrial y un montón de aguas que no son ni las jabonosas ni las negras, que puedan salir de una actividad industrial o de algún comercio. Entonces es muy importante que se tengan claro. Entonces, para el interés nuestro, en nuestros hogares, son las aguas grises y las aguas negras. Las aguas grises son las jabonosas o todas aquellas que tienen algún químico que yo utilicé para limpiar algo, cualquier cosa, pero yo soy un químico. Y las aguas negras son las únicas aguas en mi hogar que van a estar, este, o que van a contener materia fecal. Entonces, esas son las dos aguas que debemos de conocer y tener presentes en nuestros hogares. Y para esto, un concepto muy importante es qué significa agua residual. Entonces, son todas aquellas aguas que resultan después de haber sido utilizadas en nuestros domicilios, en fábricas, en actividades ganaderas y demás. Entonces, eso significa que son aguas que ya no están con las condiciones en las que salieron de la naturaleza o de las que yo las recibí del grifo. Estas aguas residuales, eh, perdón, estas aguas residuales deben de tener algún tipo de tratamiento antes de devolverse a la naturaleza. Más gráficamente, las aguas grises y las aguas negras se ven así en nuestros hogares. Andrés, Esteban, perdón, no tenemos ninguna pregunta hasta el momento. Hasta el momento no. Ok, yo espero que esté quedando muy claro o espero que lo estén entendiendo todo porque sí sería importante que si tengan preguntas o dudas las podamos hacer durante la marcha. Claro, también aprovecho el espacio para decirles que estamos habilitando una línea de WhatsApp. Para aquellas personas que tengan preguntas, nos pueden escribir al número 6399-5616. Repito, al número de WhatsApp 6399-5616. Este es un WhatsApp que vamos a utilizar para poder atender las preguntas de todos los compañeros que se encuentran a lo largo y ancho de todo el país y que nos están siguiendo en esta transmisión. Entonces, repito, este es el número de WhatsApp que vamos a utilizar para recibir sus consultas. Repito, 6399-5616. En todo caso, al final lo voy a compartir por acá para que todos tomen nota y nos hagan llegar sus consultas. ¿De acuerdo? Adelante, compañera. Muchísimas gracias. Ok, volviendo a la parte del saneamiento, entonces en nuestros hogares este diagrama lo presenta bien claro. Tenemos todas las aguas grises,
y las aguas negras. Si se pudiera, si se pudiera en el mundo ideal separar las heces del agua, sería súper, súper eficiente y súper, súper rápido el poder tratar las aguas negras. ¿Por qué? Porque resulta que las heces es muchísima materia orgánica y entonces esta se depuraría súper rápido. Entonces, si yo aparto la materia sólida, que son estas heces, del agua lo más rápido posible, voy a tener un agua menos contaminada, posiblemente un agua muchísimo más fácil de tratar. Los tanques sépticos por sí mismos o las aguas negras son aguas muy amables para trabajar en la parte de tratamientos de aguas residuales, porque estas básicamente se depuran solitas, básicamente se limpian solitas porque están trabajando con microorganismos. Las que son bien complejas y las que tienen más problemas para trabajarse son las aguas grises, porque estas tienen químicos asociados, un detergente, que el cloro, que un desinfectante, que el lavaplatos, y entonces cuando vemos todos los componentes de estos químicos que quedan por ahí y además todo lo que se le echan grasas y comida y todo lo demás, es un agua muy heterogénea, es un agua muy mezclada, es un agua muy compleja de trabajar, que si tenemos un poquito de conciencia en nuestros hogares y entonces nosotros decimos, ok, voy a tratar de comprar detergentes biodegradables o más amigables con el ambiente o que se degraden más rápido, posiblemente estas aguas grises tengan un menor impacto. Pero resulta que muchísimas de los jabones y de los químicos son a base de glicerinas o a base de grasas. Entonces, o de cuestiones aceitosas, entonces cuando se mezclan con el agua, ¿qué pasa con el agua y el aceite? Ya sabemos que esto no se mezcla muy bien y entonces comienzan a ver cosas flotando y mezclas extrañas y el agua de por sí es en el agua de por sí se diluyen universalmente muchísimas cosas. Entonces, imagínense que el agua lo que comienza es a absorber un montón de químicos. Entonces, el agua se nos complica un poquitito más. El agua negra es más amable para poderse trabajar porque ella básicamente se depura solita. ¿Qué es lo que pasa? Que en muchos hogares lo que tenemos eh, en muchos hogares lo que tenemos es solo un tanque séptico, solo uno. Entonces, ¿qué significa esto? Que todas mis aguas, las grises y las negras, van a un solo hueco, a un solo tanque. Y ahí llega todo. Pero, ¿qué debería yo tener en mis aguas grises? Una trampa de grasa. Entonces, lo importantísimo para yo tener un buen funcionamiento de mis sistemas, de mis aguas grises, es tener trampas de grasas. ¿Y por qué las trampas de grasas? Porque las trampas de grasas lo que me van a permitir es que todo aquello que esté flotando en el agua, todo aquello que se me fue al agua, quede atrapado en ella y no me haga que el sistema de mi hogar se taquee o que tenga malos olores o que se me rebalse o que salga el agua por todo lado. Entonces, las trampas de grasa es la clave para que nuestros sistemas en nuestros hogares funcionen bien. Pero las trampas de grasa no funcionan mágicamente, no. Resulta que las trampas de grasa se deben de limpiar constantemente. Las trampas de grasa solamente se conectan a las tuberías de lavamanos, fregaderos y duchas y lavadora, pero nunca a los inodoros, nunca a las aguas negras, nunca. ¿Por qué? Porque la trampa de grasa lo que me va a ayudar, vamos a ver, cuando yo lavo los trastos, ¿qué es lo que quiero quitar? La grasa y la comida. Cuando yo me baño, ¿qué es lo que yo quiero quitarme? La grasa o la suciedad del cuerpo. Y entonces todos esos jabones y toda esa grasa se va a hacer como una pelota, para que se lo imaginen, una melcocha. Y eso, si yo no lo quito del sistema, va a caer al tanque séptico, ¿verdad? Porque usualmente solo tenemos un tanque séptico en nuestros hogares porque nuestros terrenos no son lo suficientemente grandes como para yo decir, puedo separar y puedo tener un tanque solo para las aguas grises y un tanque solo
para las aguas negras, que sería lo ideal. En aquellos, ¿verdad? En aquellas buenas, digamos que viviendas en las que estoy en un condominio en el que tengo las aguas grises que se van por un lado y las aguas negras que se van por otro, también tengo que tener trampas de grasa. Es lo mínimo, porque la grasa es súper, súper dañina y súper, súper complicada de trabajar en las plantas de tratamiento, porque no hay nada más que un químico que las quite. Entonces, si yo quiero hacer un uso eficiente en mi casa, entonces ustedes me dirán, ¿cómo voy a hacer yo para trabajar muy bien una trampa de grasa? Resulta que si la trampa de grasa se utiliza bien, ¿verdad? Yo puedo tener la menor cantidad de químicos dentro del tanque séptico. ¿Qué significa esto? Vean la imagen. La imagen tiene una dirección hacia la izquierda. ¿Qué significa esto? Todos estos granitos de arroz, fideos y cosas que ustedes ven aquí, frijoles y demás, eso nunca jamás de la vida debería llegar a una trampa de grasa. Eso se supone que te deberíamos de tener un pasconcito en el fregadero o en donde yo genere este tipo de residuos y ahí yo atraparía. ¿Qué es lo primero que yo debo hacer? Un lavado de servilleta. Yo le llamo lavado de servilleta. Resulta que con un papelito, una servilleta, usted limpia la superficie de todos aquellos platos y ollas y cosas que usted va a lavar, lo limpia y lo compostea o lo echa a un basurerito. Entonces ahí usted atrapa la mayor cantidad de grasas. Cuando usted lava los trastos, jamás debería quedarle toda esta cantidad de comida. No, no, eso no debería existir. Si usted es de las personas que echa todo eso por el fregadero, está dañando el sistema, no está ayudando. Posiblemente en algún momento se le va a taquear y entonces usted va a ver que su fregadero ya no traga tan rápido el agua y usted dirá, qué raro, ¿qué está pasando aquí? Posiblemente tenga un atasco de una masa de comida pegado en alguna tubería. Entonces, eso no es una buena práctica. Entonces, primero el lavado de servilleta. Tomamos el plato y le quitamos todo aquel montón de residuos que me hayan quedado y lo pongo, todo es orgánico en ese papelito, lo boto al basurero o lo dispongo en una compostera. Después, la trampa de grasa lo que hace es funcionar como un sello y entonces esta grasa que está aquí, esta grasa no es mágica, esta grasa se tiene que limpiar. Dependiendo del tamaño de las trampas de grasa y dependiendo de la cantidad de grasa que se utilice y de la cantidad de platos que se lave, esto se limpia con un cucharón y en una bolsa plástica se saca y se bota al basurero. Eso se saca y se bota. O se reutiliza, hay gente que la recibe y hace biocombustibles, ¿verdad? Se lleva y hacen biocombustibles, pero si no, entonces esto se saca con un cucharón y esto se bota al basurero. Y se puede limpiar una vez al mes, una vez a la semana, dependiendo de la cantidad de grasa que ustedes hagan en sus viviendas. Yo les voy a dejar hoy una tarea, ¿verdad? Para cada quien que vayan y busquen las trampas de grasa de sus hogares y las encuentren. A veces no son tan grandes como estas, a veces es como un cenicerito con una tapita que no tiene más que de, no sé, 4 pulgadas. Entonces ustedes la abren y a veces no huele bien porque el agua ahí se queda almacenada y agarra un olor que no es muy agradable, pero esa trampa hay que eliminarla. Si ustedes nunca lo han hecho, les recomiendo hacerlo, porque si no lo hacen, podrían estar teniendo una situación de eh, colmatación en el tanque séptico. ¿Qué significa esto? Que se está yendo la grasa para el tanque séptico y posiblemente el tanque séptico esté sufriendo. Y entonces el sufrir significa que la grasa llegó ahí y si la grasa llegó y es demasiada, posiblemente luego va a llegar hasta el drenaje y luego se nos va a derramar el tanque séptico. Entonces, nos ha tocado atender nosotros situaciones como esas, en la que cuando vamos y hacemos la inspección, hasta el drenaje, que es el tubito con huequitos en los jardines o la infiltración, todo eso está lleno de grasa. Y eso
ya eso no sirve, eso hay que quitarlo, removerlo, y comprar piedra nueva, comprar tubos nuevos y hacer un montón de inversión porque ya eso no sirve y entonces el sistema colapsa, ¿verdad? Y entonces ahí es cuando tenemos problemas eh, de derrames. Entonces, esto es sumamente importante. Esta es la clave de poder tener un buen sistema operando. Y entonces, lo que tenemos que hacer es revisarlas y ver cómo nos está funcionando. Lo primero, en la fuente, evitar que todo esto llegue y la mayor cantidad de grasa, tratar de eliminarla con el lavado de servilleta, un lavado en seco y disponerla en otro recipiente. Ahora bien, con respecto a las aguas negras, usualmente lo que tenemos es un sistema como este, que era el que les iba a mostrar anteriormente. Tenemos las trampas de grasa y una fosa séptica y un sistema de infiltración. Cuando estos sistemas de ventilación no existen, cuando esto no existe, resulta que en algún punto de la casa nos huele feo y huele a tubería chocha. Entonces hay que verificar si tenemos este tipo de ventilaciones. Tenemos que tener la conciencia que nuestra trampa de grasa está funcionando correctamente y esta trampa de grasa funciona para poder tener una fosa séptica saludable. Entonces, cuando hablamos de la fosa séptica, acá en Costa Rica le decimos tanque séptico. Posiblemente el 99, 98% de los costarricenses tenemos un tanque séptico en nuestros hogares. Y los tanques sépticos son simple y sencillamente un hueco que tiene algunas divisiones y en esas divisiones el agüita, a través de un proceso anaeróbico, con los microorganismos, los bichitos que nacen dentro de las heces, se va depurando. Y entonces resulta que dependiendo del tamaño del tanque séptico, estos pueden operar de 3 a 12 años. Incluso yo conozco casas que tienen como 40 años y en la vida les han limpiado el tanque séptico. Entonces, dependiendo de las posibilidades, ¿verdad? Y del tipo de suelos y del tipo de infiltración y del tipo de diseño que haya tenido, los tanques sépticos funcionan muy bien. Cuando tenemos procesos en los que hay una gran cantidad de grasas dentro del tanque séptico, las grasas comienzan a escaparse por acá, por esta tubería que es la tubería, digamos que va hacia los drenajes. Entonces, cuando la grasa se comienza a escapar por aquí y acolmata los drenajes o acolmata el pozo de infiltración donde están las piedritas, ¿verdad? Que se ponen en el tanque séptico, ahí es donde ustedes notan que algo está pasando mal. Pero para que eso pase, no pasa de la noche a la mañana. Obviamente, la ocupación de los hogares, bueno, durante la pandemia fue bastante, pues, grande la ocupación de las viviendas, pero usualmente las personas, a menos de que trabajen dentro de sus hogares, ¿verdad? En teletrabajo o así, no tienen tantísima cantidad de producción de agua, a menos de que sean fines de semana o días en los que se lava o eventualidades. Entonces, va a pasar un tiempo para que si no tenemos un buen uso de la trampa de grasa y un buen uso del tanque séptico, él vaya a colapsar, ¿verdad? Entonces, sí es muy generoso, sí les puedo decir que el tanque séptico en sí mismo es muy generoso, porque él se depura solito. Si solo le llegaran las aguas negras, las de heces y orina, él funcionaría, puf, hasta 40 años, si es solo para eso. El asunto es cuando no tenemos diferenciado el tanque séptico y entonces todas las aguas de la lavadora se descargan de golpe ahí, todas las aguas del lavatorio, del inodoro, todas las aguas llegan al mismo punto. Entonces hay una constante dilución, ¿verdad? Del agua. Otra cosa, si no hay un diseño correcto del tanque séptico y el agua entra de golpe, vean que esta forma que tiene aquí de ingreso del agua, si el agua entra de golpe y entonces este ciano que está aquí, digamos que esta depuración que está aquí se revoltea constantemente, eso va a generar que mi tanque séptico no funcione correctamente. Entonces es muy, muy, muy complicado el poder trabajar con esto, ¿verdad? Entonces tienen que asegurarse de que haya un diseño correcto
del tanque séptico. ¿Ok? Súper, súper importante. ¿Qué más? Vamos a ver. ¿Qué evitar en el tanque séptico? Ok, no tirar papel higiénico. Es sumamente importante no acolmatar. Imagínense que tenemos un espacio reducido, como les mostré en la pileta de aguas grises de laboratorio. Tenemos un espacio reducido. Entonces, entre más cantidad de papel yo le meta al tanque séptico, menos posibilidades tengo de que el tanque funcione correctamente, porque de los bichitos que están acostumbrados a únicamente procesar materia orgánica, van a tener que hacer un esfuerzo adicional para comerse el papel. Y si es un papel que no es un papel, digamos que compostable o que sea un papel muy grueso, va a tardar muchísimo tiempo más. Igualmente, este, las toallas sanitarias, tampones, pañales, desechables, toallitas húmedas, cualquier cosa que no sea un papel higiénico, cualquier cosa que no sean heces y orinas que vaya al inodoro, va a ser un problema para el tanque séptico. Entonces, eso debemos de evitarlo. Otra cosa que debemos de evitar son los productos químicos en nuestro tanque séptico, porque así como lo ven en la imagen, los bichitos se mueren con los químicos y entonces el tanque séptico no va a funcionar correctamente. Ese cuento de yo le echo un montón de cloro al inodoro para que huela rico es un desperdicio para los bolsillos y eso es súper perjudicial para los tanques sépticos. El cloro, los desinfectantes y las limpiezas de baño y demás funcionan por contacto, no por cantidad. ¿Qué significa esto? Que si yo más bien lo atomizo y él toca las superficies, me va a hacer una mejor limpieza de las cosas. Pero si yo lo echo en el agua, ahí no me está haciendo nada. Me inunda de olor, de vapores, posiblemente me maree, me sienta mal, pero no voy a limpiar. Ahí no está limpiando, está haciendo un desperdicio de los desinfectantes. Entonces, sí es muy importante que la menor cantidad de químicos lleguen a esto, digamos, los destapadores, el amoníaco, el potasa y todas estas cosas que se venden comercialmente para destapar los inodoros, eso no ayuda para nada al tanque séptico, eso lo estresa y lo hace funcionar mal. Y si tenemos además un diseño equivocado, eh, vamos a que esto disminuya su capacidad de depuración y vamos a tener malos olores y vamos a tener problemas de manejo del tanque séptico y las aguas residuales. Otra cosa que también nos puede perjudicar en el adecuado funcionamiento del tanque séptico es verter pastillas y químicos, pinturas, aceites de motor, acuarelas y cualquier otra cosa que tenga grasas, aceites o demás al inodoro. ¿Qué debemos de hacer con esto? Entonces ustedes dicen, ay, ¿qué hacemos con esto? Ahora se complica todo, todo es más difícil. No, es comenzar a implementar buenas prácticas. Esto significa que debemos de cambiar no, estilos de vida. Significa que tenemos que ser más conscientes de lo que estamos haciendo. Si yo uso cloro para limpiar mi baño, no lo voy a usar puro. Lo diluyo como me recomienda la botella, lo pongo en un atomizador, atomizo, limpio a través de contacto y frote y después con agua, con suficiente agua, lo remuevo con el papel higiénico, las toallas, toallitas desechables y demás, disponerlos en un basurero. Con los medicamentos, disponerlos como pueden llevarlos de vuelta a las farmacias y ellos los disponen, o pueden disponerlos en relleno sanitario, en el basurero que recolecta la municipalidad. En el caso de los aceites, de carro, las grasas y demás, si se puede encontrar este, algún sitio donde se puedan llevar para que tengan un reuso, pues mejor. Y si no, lo que se hace es que se dispone en una bolsa y se entrega al camión de la basura y que lo dispongan en relleno sanitario de forma adecuada, pero no echarlo al tanque séptico. Una gota de aceite contamina 1000 veces más un litro de agua
que una pelotita de popó, aunque ustedes no lo crean, porque es más difícil quitar el aceite que las heces del agua. Ahora bien, hay muchísimas cantidades de cosas que podemos hacer a lo largo de em, nuestra vivencia en nuestros hogares. Ahora hay muchísimas alternativas, hay muchísimas tecnologías de corto y mediano impacto y de mediano costo para poder implementar en nuestros hogares. Esto es un universo de posibilidades. El trabajar con el agua en el hogar, en el agua en nuestras oficinas, es un universo de posibilidades que va directamente relacionada a la cultura y la educación que nosotros como individuos tengamos. El que yo implemente un inodoro de uso eficiente no significa que ya yo me estoy ganando una estrellita y o estoy haciéndolo correctamente. No es eso. Es saber que mi sistema puede tener un inodoro de bajo consumo o que mi sistema puede tener o que está teniendo un uso eficiente de las aguas y que mis tanques, mis plantas y mis reusos están correctamente. ¿Por qué digo esto? Porque me ha tocado ver lugares en los que lamentablemente nuestras construcciones, nuestras viviendas, nuestras oficinas no son oficinas pues relativamente nuevas y no están diseñadas correctamente para elementos de usos eficientes. ¿Qué significa esto? A veces las tuberías no tienen las dimensiones y el tamaño correcto para un inodoro eficiente. Los inodoros eficientes consumen 3 litros, los inodoros regulares entre 10 y 19. Entonces, con 3 litros yo debo de asegurarme que las heces bajen del piso en el que estén hasta donde se van a disponer. Entonces, dependiendo de cómo son las construcciones, a veces los inodoros no pueden tener un uso eficiente de 3 litros porque se van a quedar atoradas las heces. Y para el que no lo sepa, las heces, una vez secas en las tuberías, es tan duro como una roca. Por eso, para los que conocen, las casas de bajareque, que se utilizaba la boñiga de las vacas y de los caballos, una vez secas como una roca, es bastante dura. Algo similar pasa con las heces en las tuberías. Entonces, debemos de asegurarnos, antes de querer hacer un cambio, ¿verdad? Dentro de nuestros hogares, asegurarnos de que esos cambios no nos van a generar situaciones problemáticas por el uso a largo plazo. Entonces, podemos corregir algunas prácticas, eh, usar menos cantidad de agua, contaminar menos el agua y tal vez tener los mismos dispositivos de alto consumo, pero con un uso más consciente si nuestros lugares no permiten hacer estos cambios. Entonces, tenemos que asegurarnos eso, no por moda, ¿verdad? No porque les estamos dando esta información y se nos mete el espíritu, ¿verdad? De hacer cambios inmediatos y no pensamos correctamente ese uso o esa implicación de poner algo de bajo consumo, ¿verdad? En nuestro hogar vaya a generar una situación. Lo que queremos hoy es que ustedes desarrollen un poquito más de conciencia en cómo podemos ser agentes cambiadores, ¿verdad? De actividades y de usos en nuestros hogares para disminuir el consumo y para disminuir la cantidad de aguas residuales que hacemos. Entonces, creo que por ahí vamos acabando el día de hoy y pudimos haber hablado de muchos otros más temas, pero creo que eh, para conmemorar este día, creo que con esta información damos por concluida la actividad. No sé si hubo consultas o preguntas al respecto. Claro, gracias, Catalina. Muy amable, muy académico, muy bonito. Sí, hemos recibido muchas, comentarios y Okey, inclusive hasta anécdotas. Entonces, okey, okey. vamos, vamos a procurar, contestarlas todas. Voy a compartir aquí, con el permiso, voy a compartir un momentito yo nada más. Claro. Voy a publicar aquí, la el teléfono Ujú. de nosotros acá. Estamos recibiendo mensajes. Ahí está el 63995616. Ese es
el número de WhatsApp, en el cual ustedes, compañeros y compañeras que están allá en los centros universitarios, pueden escribirnos y hacer llegar sus consultas. Vean, tengo una señora que hace un comentario, dice al especialista que está muy agradecida porque ha aprendido montones. Dice que ella tenía, porque dice a partir de hoy voy a cambiar ese mal hábito de botaba todo por el drenaje. Todo, 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 el arroz, los frijoles, todo, todo lo que era sobrante de los almuerzos y Ujú. demás, todo lo botaba por ahí, pero ya entendió la explicación de esto. Eh, bueno, muchos comentarios positivos de que les encantó la charla, que muchísimas gracias por la información. Eh, a las personas que preguntan si se está grabando, sí, estamos grabando la sesión y vamos a compartírselas a ustedes, Dios mediante, por correo electrónico. Posiblemente ya mañana o pasado mañana les estará llegando el enlace de esta grabación. Dice una señora Gladys, bueno, saludos para la gente de Pérez de Ledón, de Turrialba, de ahí a Alajuela. Dice una señora que las trampas de grasa, que a dónde se compran, o si hay que hacerlas y de qué material se hacen. Ok. Bueno, las trampas de grasa ya ahora hay muchas de uso comercial, ¿verdad? Lo recomendable es que un ingeniero los acompañe y les diga cuál sería el mejor sitio en donde colocarlas, pero ya hay de uso comercial para viviendas unifamiliares y son muy fáciles de acoplar. No son muy caras. No le estoy haciendo ninguna propaganda a ninguna casa comercial, pero digamos, si ustedes van a alguna ferretería como EPA, como Lagar, como la gente de la Casa del Tanque, ellos ya tienen dispositivos listos que funcionan pues bastante bien, o hay ingenieros que pueden hacerles el diseñito especialmente para la vivienda que tienen y la colocación adecuada. Usualmente lo que se recomienda es no tener tantísimas trampas de grasa, pero sí las suficientes para que en todos los tubos en los que yo tenga agua jabonosa, yo pueda tener mi trampa de grasa para poder colectar esas grasas. Entonces, habría que saber en la vivienda como por dónde van esas tuberías, ¿verdad? Y buscar el sitio en el que ojalá se recolecten todas y poner una con la capacidad suficiente para que el agua pase a través de esa trampa de grasa. Y entonces ahí ya ustedes empezarían su hábito de revisarla constantemente. Igualmente, aquellas personas que tienen sus viviendas, investiguen si ya las tienen, porque a veces pasa que ni siquiera saben si las tienen o no. Entonces, alrededor de sus casas usualmente hay muchas tapitas, la tapita de un cenicero, la tapita de la trampa de grasa, la tapita de aguas pluviales. Yo les recomiendo, ábranlas todas y investiguen qué es lo que tienen y vean qué es lo que hay, y huélanlas, aprendan a oler sus sistemas. A veces suena feo y mal, y es como que la gente lo ve mal, los olores a tanque séptico o al huevo duro que sale de las tuberías. Si salen estos olores, hay que prestar atención. ¿Por qué me están saliendo? ¿Por qué me está oliendo así? Un tanque séptico saludable no huele mal. Tiene un olor característico de depuración, pero no tiene un olor, no debería ser un olor tan fuerte o tan podrido como que usted diga, oye, esto está, aquí algo pasa. Los tanques sépticos al momento de abrirlos tienen un olor característico como de huevo duro, y después de unos 2 a 5 minutos, el tanque séptico no debería oler a nada. No debería oler a nada. Si huele a algo, es que el tanque séptico está teniendo algún tipo de problema. Pero después de que se va ese olor, que es el gasecillo que se queda como atrapado, no debería doler a nada. Ese es un tanque séptico saludable. Yo les invito a que conozcan su sistema y vayan y lo abran y conozcan qué tienen. Y evitar, para aquellas casas en las que pasa, evitar construir sobre el tanque séptico. No construyamos nada sobre el tanque séptico. El tanque séptico debería de estar lo más accesible posible para poderle dar el mantenimiento adecuado. Por favor, no le pongan ni mesitas encima, ni sillitas encima, ni ojalá no tengan el cuarto de pilas encima. ¿Y por qué yo digo esto? Porque ha pasado que los tanques sépticos colapsan
y al colapsar, las personas caen dentro del tanque séptico y no es nada bonito, se los aseguro. Entonces, evitemos este tipo de prácticas. Y las trampas de grasa son de uso comercial y las pueden conseguir en cualquier sitio. Claro, buenísimo. De parte, bueno, sí, nos están llegando más comentarios de parte de la compañera Wendy Garita. Muy agradecida, dice la compañera, por la información, súper útil para todos y con un lenguaje muy amigable y agradable. Como coordinadora del PGBI, muy satisfecha y contenta por los aportes. Ay, Ese es el muchas gracias. comentario de Wendy. También tenemos otras preguntas. Dice, eh, bueno, sí que estamos grabando la sesión. Perfecto. Déjenme ver porque hay varias. Hay un señor que tiene una mala experiencia, don Edgar, no nos dice de dónde nos está viendo, pero dice que tuvo una mala experiencia con los inodores de doble descarga, porque él instaló Ajá. varios, o instaló uno, dice que en su casa, pero no le funcionó. Dice que tenía que utilizar 2 o 3 veces la descarga, ¿verdad? Para que Esto, se evacuara. exacto. Esto yo lo comenté justo al final por lo siguiente. A veces creemos que vamos a hacer una gracia en comprar inodoros de descargas bajas, pero nuestras viviendas no fueron diseñadas para eso. Usualmente, eh, las viviendas están diseñadas para una gran cantidad de agua y las tuberías también. Y esa cantidad de agua tiene una finalidad, el poder arrastrar las heces hasta el tanque séptico. Resulta que posiblemente lo que le pasó a don Edgar es que él instaló sus inodoros y el agua no era suficientemente fuerte y la velocidad de descarga no era lo suficientemente fuerte para llevarse las heces y seguramente tuvo problemas en el que el inodoro se le atascaba, tenía que comprar desatorante y es muy incómodo. Sí pasa, o sea, sí pasan estas cosas, esto es verídico. Tenemos que hacer un estudio de si podemos o no tener esto en nuestros hogares. ¿Qué significa? Que tiene que ir un ingeniero y evaluar el sistema y decirle si se puede o no. Yo, por experiencia, les puedo decir que en la mayoría de las viviendas, en las viviendas típicas costarricenses, los inodoros de baja descarga no funcionan muy bien en planta baja. Pueden que tengan un mejor funcionamiento en un segundo piso. Si las distancias y la forma y la configuración de las tuberías es lo más simple posible, o sea, yo jalo y básicamente bajo todo. Pero si hay alguna configuración extraña en el que yo tenga que mucho camino por donde recorrer con esa cantidad de veces para llegar al tanque séptico, posiblemente les voy a decir que no se los recomiendo porque no va a tener suficiente agua y suficiente velocidad para poder descargar lo que yo estoy haciendo en el inodoro. Entonces se me van a atorar en las tuberías y voy a tener problemas de que el inodoro se me rebalsa y voy a tener problemas en el que el inodoro no descarga y voy a tener que estar echando desatorante y entonces en lugar de estar haciendo algo bueno, voy a estar haciendo más bien unos problemas continuos, porque no ni siquiera voy a poder usar los inodoros. Entonces, tenemos que asegurarnos de que sí podemos hacerlo antes de hacer la inversión, porque les cuento que no es nada barato. Posiblemente los inodoros más económicos cuesten hasta el doble o el triple que un inodoro convencional. Entonces, por ahí para que también tengan cuidado. Mejor hacer un uso eficiente, ¿verdad? A hacer una inversión y que luego sea catastrófico el poder usarlo correctamente. Claro, no, buenísimo. Muchas gracias. Bueno, siguen llegando saludos. Manfred Ruiz Molina desde los tribunales de Jicaral, saludos. Hay otra pregunta de doña Lorena, dice, ¿cada cuánto tiempo se debe limpiar un tanque séptico? Creo que fue, ¿verdad? Clara en ese sentido, no se debería, ¿verdad? De tener ese tipo de limpieza de tanque, pero no sé si ella se referirá a alguno en particular. Ok, vamos a ver, los tanques sépticos sí se limpian, pero Ok, ¿cuándo, ¿cuándo limpiarlos es la pregunta correcta? Vamos a ver, cuando a mí me diseñan mi hogar o cuando yo compro un hogar, me deberían de decir mínimo, vea, usted tiene un tanque séptico para una capacidad de 4 personas.
Entonces resulta que ya en la casa no vivimos 4, vivimos 8 o vivimos 6. Entonces, obviamente la vida útil del tanque séptico me va a cambiar. Para empezar, deberíamos de conocer cuál es la capacidad de nuestro tanque séptico. Si no conocemos la capacidad de nuestro tanque séptico, nos va a tocar hacer una dinámica, ¿verdad? Para los que no conocen cuál es su tanque séptico, la dinámica es pagan un servicio de Cruz Verde y entonces ustedes le piden al servicio de Cruz Verde que les limpie hasta el 60% del tanque, que no lo vacíe por completo. Y ustedes me dirán, ¿por qué no lo vacía por completo? Porque si lo vacían por completo, se llevan todos los animalitos y todos los bichitos y todo el organismo que está ahí trabajando. Entonces, si yo tengo más funcionamiento, no me va a funcionar correctamente. Pero digamos que ustedes se ponen creativos y lo vacían por completo. Entonces, ahí ustedes pueden, a partir de ese tiempo, monitorear el tanque y decir, bueno, tal vez incluso medirlo y ver cuál es el volumen que tiene y podrían decir, ok, no sé, es de 3 metros cúbicos, entonces ahí podríamos pensar en que tal vez dentro de, no sé, un año volverlo a limpiar. Lo ideal es cada año hacer una limpieza. Las limpiezas no se recomienda que sean totales, se recomienda que quede algo de lo que tiene el tanque séptico, o sea, que de la agüita que usualmente tenemos para que la depuración sea más fácil. Pero, ¿verdad? Ahí cada quien hace lo que desee, ¿verdad? Igual cuando pagan el servicio, algunos dicen, no, ya yo pagué el servicio, que se lleve todo. Ok, no importa, que se lleve todo, iniciamos desde cero, pero sí tener la conciencia entonces de que ese tanque por algún tiempo va a funcionar ahí a medio gas mientras él vuelve a tomar la dinámica de funcionamiento normal de un tanque séptico. Claro, claro. Nos hacen también la pregunta con respecto a lo que usted viene comentando. Dice que si tienen conocimiento de baño seco. No sé bien el nombre, los que no usan agua. Se Sí, refiere seguro a los vean, inodoros secos. podemos hacer toda una charla de 2 horas de los baños secos y todo. Yo les digo a ustedes que para población costarricense yo no lo recomiendo. Para nadie lo recomiendo. Esto es algo en el que la persona tiene demasiada cultura y demasiado cuidado en el uso del inodoro. Son muy, muy buenos, son muy, muy buenos porque no utilizan agua. Pero ¿qué significa esto? Que yo debo de tener un uso correcto del inodoro porque en el momento en el que yo no lo use, él va a oler mal. Y entonces, obviamente, dependiendo de quién se los ponga, y si soy yo, van a decir, ingeniera, usted me recomendó este servicio y no funciona para nada porque huele muy mal. Esto significa, pues son súper eficientes, no usan agua, pero significan que yo debo de ser muy, muy ordenada en el uso, porque todos los días debo de hacer algo, todos los días debo de compostar, cada que voy al baño debo de hacer los pasos adecuados para que el inodoro funcione correctamente. Yo no lo recomiendo para una vivienda unifamiliar en el que haya más de 2 personas viviendo, porque tal vez yo lo haga muy bien, pero las demás personas no. Entonces se vuelve una situación engorrosa y problemática si no tenemos una cultura. Si ya es algo muy específico, como tal vez el fregadero que tenemos de reuso de aguas en el laboratorio, algo muy específico en el que sabemos que sí o sí hay que hacerlo así, posiblemente se los dejo ahí de tarea. Pero si es para algo cotidiano, constante, es muy laborioso, es mucho trabajo y no se les va, o sea, van a terminar desistiendo del uso de ellos si no tienen esa cultura y esa dinámica. Muy bien, muy bien. No, no, muy interesante. La mayoría de los comentarios son agradecimientos por la exposición, la ponencia, muy clarito y todos van a hacer la tarea, dicen, Ah, okey, al revisar cómo está el tema en sus perfecto, casas. eso es la meta de hoy, conocer nuestro Exacto. sistema. Exacto, exacto. Y pues no, yo creo que estamos llegando ya al final. Agradecerle de verdad una vez más a la compañera Catalina Vargas por sacar el espacio tan importante y hoy que es el día, ¿verdad? 22 de marzo, Día Mundial del Agua, pues es un tesoro y que debemos de cuidar, ¿verdad? Exactamente. Bueno, muy bien. Agradecerles de verdad a todos por su atención, compañeros y compañeras, un abrazo a la distancia y esperemos pues que nos acompañen en próximas ediciones. Un abrazo, hasta luego. Chao. Hasta luego, chao.